la estructura del receptor de linfocitos B, sus moléculas de señalización. Y como sabemos, hay algunas otras moléculas accesorias que vamos a ver más adelante. Y esta de acá es la estructura del receptor de los linfocitos T, al que llamamos TCR. Como sabemos, el TCR puede ser de dos tipos, alfa, beta o gamma, delta. Aquí estamos viendo la estructura del TCR alfa, beta con sus dos cadenas alfa, beta, la molécula CD3 que está compuesta por varias a su vez, epsilon, delta y gamma, y el resto de moléculas de señalización intracelular. Como vemos, el TCR está acompañado de dos moléculas CD3 y esta es la disposición que tienen, ¿no? Entonces, ambos receptores nos permiten la señalización intracelular. Aquí lo estamos viendo como ejemplo al TCR, pero en el caso del BCR ocurre algo similar, que es que después del contacto con el antígeno, las moléculas accesorias se fosforilan, esto a su vez activa una serie de proteínas y señalizadores intracelulares, hay un incremento del calcio intracelular, de esto activa la calcineurina y finalmente esto activa ciertas moléculas de transcripción como el NFAT, el NF-κB, el AP1, que son los que actúan a nivel del núcleo para que se produzca la respuesta en lo que sería la transcripción y posterior traducción de proteínas, generalmente citoquinas, que van a ser las responsables del efecto que tengan estas células. Hay una interacción importante entre lo que sería la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, que también lo hemos visto en otros temas y más adelante lo vamos a tocar, pero este sería un pequeño esquema que nos muestra cómo, si bien el TCR interactúa con el MHC, el antígeno correspondiente, hay una serie de moléculas de coestímulo, ¿no? Como el CD28, el ICAM1, el FA1, etcétera, que también las vamos a repasar más adelante. Sabemos que para que se active un linfocito T, van a haber tres pasos importantes, ¿no? Lo que se llaman las tres señales. Para empezar, la primera señal, que es la unión del TCR con el MHC y el antígeno correspondiente. La segunda señal sería la de coestímulo, todas estas moléculas que mencionábamos. Y la tercera señal se va a dar por ciertas citoquinas y también moléculas de adhesión que intervienen en todo este proceso de la sinapsis inmunológica. Y esto va a dar lugar a toda esta cascada que les decía intracelular para la producción de ciertas citoquinas que van a tener su efecto correspondiente en el resto de células y en el núcleo celular, en el ciclo celular. Bueno, respecto al siguiente tema que habíamos visto, como saben, todos los temas están bastante relacionados, pero ya hemos empezado a tocar más en detalle el tema de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad y sabemos que los antígenos se pueden presentar por el MHC de clase 1 o el de clase 2, ¿no? La principal diferencia, como vemos en esta imagen, en el caso de los antígenos intracelulares, es que estos se van a presentar por MHC de clase 1, son antígenos que ya se encuentran dentro de la célula, estos pueden ser patógenos intracelulares, antígenos tumorales, etcétera, y se van a presentar a los linfocitos T CD8. En el caso de los antígenos extracelulares, estos van a ingresar a la célula por diferentes mecanismos y se van a presentar en la molécula MHC de clase 2 a los linfocitos T CD4. Sabemos que, como ya habíamos mencionado, además de esta interacción, tiene que haber una segunda señal, que es la de coestímulo, y la principal molécula de coestímulo que conocemos es el CD28, que lo vemos acá, cuyo ligando es el CD80-CD86, también llamado molécula B7, que cuando interactúan esta molécula y su ligando, lo que ocurre es que el linfocito T termina de activarse. ¿Cómo
respuesta contrarreguladora para frenar la activación excesiva. Se va a activar otra molécula que es el CTLA4, se va a expresar, se va a inducir su expresión. Esta va a competir por el ligando CD80-CD86, desplazando el CD28 y frenando la activación del linfocito T. Algo importante que habíamos mencionado es que el CD28 es una molécula constitutiva, es decir, que se va a expresar en el linfocito siempre, sin necesidad de que éste se active previamente. Sin embargo, el CTLA4 es una molécula inducible que no va a estar siempre presente, sino solamente cuando el linfocito T ya se haya activado, ¿no? Y este va a ser el principal mecanismo regulatorio. Por otro lado, habíamos hablado de la estructura de las moléculas MHC. Aquí vemos ambas, las de clase 1 y de clase 2. A la izquierda podemos ver el MHC de clase 1, que está compuesto por una cadena alfa con 3 subunidades llamadas alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y que están unidas por interacciones no covalentes a la beta 2 microglobulina. Esta sería su estructura tridimensional. Y en la derecha vemos la estructura del MHC de clase 2, que está compuesto por una cadena alfa con regiones alfa 1 y alfa 2, y la cadena beta con regiones beta 1 y beta 2. También vemos la imagen tridimensional y podemos ver que en el MHC de clase 1, la hendidura o lo que se llama el bolsillo donde se aloja el péptido se localiza solo en la cadena alfa, entre las regiones alfa 1 y alfa 2, y en el MHC de clase 2 se localiza entre ambas cadenas, entre la región alfa 1 y la región beta 1. Algunos conceptos generales que tenemos que recordar es el significado de complejo principal histocompatibilidad, MHC. Las siglas HLA se refieren a los antígenos leucocitarios humanos, refiriéndose a las proteínas, aunque a veces se habla de genes HLA, pero lo correcto es más bien mencionarlos como genes del MHC. Y este grupo de genes se trata de un complejo amplio de varios genes, como ya hemos podido ver en las clases, que se localizan en el brazo corto del cromosoma 6. Esto hace que el sistema inmune de cada individuo sea completamente individual, que seamos prácticamente únicos a nivel de estos genes y las proteínas para las que codifican. Y al ser genes que codifican para proteínas que intervienen en la presentación antigénica, funcionalmente se relacionan con la susceptibilidad a la enfermedad, pero también tienen importancia en lo que es el trasplante de órganos, sobre todo en el rechazo, ¿no? Ya que al tener tantas diferencias entre individuos, estas diferencias van a ser identificadas en el momento de un trasplante y el sistema inmune lo puede identificar como una amenaza y atacar a estas moléculas cuando no hay una compatibilidad completa. La función del MHC es la de presentar a los antígenos, ¿no? Es decir, después de que estos son procesados a péptidos, estos son expuestos sobre el MH6 y son presentados a los linfocitos T. Las principales diferencias que ya las hemos comentado es que el de clase 1 se expresa en todas las células nucleadas, presenta péptidos endógenos y estos péptidos son reconocidos por los linfocitos TCD8. En cambio, los de clase 2 solamente se expresan en células presentadoras de antígeno. Ya sabemos que las 3 células presentadoras de antígeno profesionales son los linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Estas van a presentar péptidos exógenos que van a ser reconocidos por los linfocitos T CD4. Acá podemos ver cómo es esta interacción y por qué solo los linfocitos TCD4 reconocen péptidos presentados por el MHC de clase 2 y los de CD8 por clase 1. Podemos ver en la imagen de la izquierda que tenemos la estructura del MHC de clase 2 aquí en color verde y es justamente en la región beta 1 que hay una interacción con el CD4. Sin embargo, en el de MHC de clase 1, la región alfa 2 es la que interactúa con el
la molécula CD8 de los linfocitos T citotóxicos y este es el motivo por el que la presentación se da de ese modo. Hay algunos conceptos importantes que hemos comentado en clase y que hemos ampliado un poquito más sobre estos significados. Para empezar, habíamos hablado del concepto de codominancia. Esto es un concepto importante que quiere decir que si bien nosotros heredamos tanto genes del MHC paternos y maternos, ambos se expresan, ¿no? Eso se refiere con codominancia. Sabemos que en el caso de hermanos, los únicos que van a expresar exactamente las mismas moléculas son los gemelos monocigóticos. En otros casos pueden haber diferencias, que ya lo hemos visto con algunos ejemplos y lo vamos a recordar ahora. Otra característica es que es un complejo altamente poligénico. Esto quiere decir que está formado por un gran número de genes y además son altamente polimórficos. El polimorfismo se refiere a que existen muchísimas variantes alélicas del mismo gen, ¿no? Es decir, todos tenemos los mismos genes MHC, pero existen variantes entre individuos. Esas variantes de un mismo gen se conocen como alelos y al haber una gran cantidad de alelos identificados para estos genes, se considera un grupo de genes altamente polimórfico. También habíamos hablado del concepto de haplotipos. Sabemos que tenemos 3 moléculas MHC de clase 1 principales o llamadas clásicas y 3 de clase 2. Las de clase 1 son A, B y C, las de clase 2 D, R, D, P y D, Q. Aquí lo vemos en forma de proteínas y expresadas en la membrana. Y sabemos que heredamos un grupo de genes paternos y otros maternos. A este grupo de genes que se heredan en bloque se conoce como haplotipos, ¿no? Ya habíamos explicado que no existe la posibilidad de que estos se combinen. Yo heredo todo el haplotipo paterno y todo el haplotipo materno, sin que hayan combinaciones entre sí. Aquí vemos nuevamente la estructura que ya la acabamos de ver de la MHC de clase 1 y en esta diapositiva lo que vemos es que por la disposición de ese bolsillo que tiene o esa hendidura que tiene el MHC de clase 1 es un poquito más cerrada y por tanto aquí entran péptidos un poquito más cortos como podemos ver acá. En cambio en el MHC de clase 2, aquí vemos su estructura, es una hendidura más abierta y por tanto pueden caber péptidos un poquito más largos. Acá vemos lo mismo, el MHC de clase 1 arriba y abajo el de clase 2, ¿no? Entonces en el de clase 1 entran péptidos de en torno a 10 aminoácidos y en el de clase 2 más o menos 15 o un poquito más. Acá vemos nuevamente el concepto de poligénico. Sabemos que esto se refiere a que hay muchos genes. En el de clase 1 tenemos los 3 clásicos, el de clase 2 los 3 también clásicos y además hay genes extra, ¿no? Y tenemos genes HLA no clásicos, lo que hace que sea un grupo muy grande y el término de polimorfismo que lo acabamos de ver. Bueno, ya entrando más a detalle de lo que son los genes del MHC, sabemos que, como hemos dicho, se localizan en el brazo corto del cromosoma 6. Hay una región más cerca al centrómero y otra más telomérica, donde ubicamos los genes MHC de clase 1. Para entender esto, tenemos que recordar la estructura del MHC de clase 1, que hemos dicho que está compuesto por una cadena alfa y la beta-2 microglobulina. La beta-2 microglobulina se codifica en otro cromosoma, que es el cromosoma 8. Entonces, en el cromosoma 6 solo encontramos los genes de la cadena alfa, y son estos que están aquí, tienen el mismo nombre, A, B y C. Pero en el caso de los genes de MHC de clase 2, aquí abajo lo podemos ver un poquito más claro,
tenemos un gen para la cadena alfa y otro para la cadena beta para cada una de las proteínas. Por ejemplo, en el caso de DP, en rojo pueden ver el gen de la cadena alfa y en blanco el de la cadena beta. En el de Q vemos en color turquesa el de la cadena alfa, en color azul el de la cadena beta, y para el DR en verde el de la cadena alfa y en amarillo el de la cadena beta, ¿no? Este sería uno de los haplotipos que heredamos, por ejemplo, del padre, y abajo tenemos el otro haplotipo. Por tanto, vamos a tener 3 proteínas de clase 1 paternas, 3 proteínas de clase 1 paternas y 3 maternas también de cada tipo. Y acá podemos ver lo que sería la expresión de estos genes en proteínas, cómo se expresan en nuestras células. A la izquierda vemos una célula renal, que es una célula nucleada cualquiera, y que expresa 2 A's, 2 B's y 2 C's, ¿no? Solamente expresaría los de clase 1, uno paterno y uno materno de cada uno. A la vez estos tienen un número, eso se refiere al alelo, ¿no? Al alelo correspondiente a cada persona o a la variante en cada persona. A la derecha vemos una célula dendrítica, que sabemos que es una célula presentadora de antígeno, por tanto va a tener los mismos genes de clase 1, aquí expresados como proteínas, aquí vemos A11, A2, los mismos que tiene la célula renal, A, B y C, pero adicionalmente tiene las proteínas de clase 2, tiene 2 DRs, aquí vemos el DR53, DR52, 2 de P's y 2 de Q's, igual cada uno con un número que se refiere a la variante alélica de cada uno de estos. No sé si me están siguiendo, estoy yendo muy rápido, voy a ir deteniéndome cada cierto tiempo para ver si está todo claro o tienen alguna pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, algo más que quieran repasar o terminar de comprender de esta primera parte? No, doctora, está bien. Ya, perfecto, gracias. Bueno, acá vemos nuevamente una imagen similar a la que habíamos visto antes, donde se ve la estructura detallada del MHC de clase 1 a la izquierda, con sus regiones alfa 1, alfa 2, alfa 3, es el receptor que vemos en color amarillo, el receptor TCR del linfocito TCD8, que lo vemos abajo en celeste, y la molécula CD8, ¿no? Que contacta con la región alfa 3. A la derecha vemos la estructura del MHC de clase 2, en amarillo la cadena alfa, en naranja la cadena beta, el receptor TCR del linfocito TCD4 y la molécula CD4 que contacta con la región beta 2 de la cadena beta. También habíamos hablado de lo que es la herencia de estos genes. Entonces, como les estaba comentando, estos genes se heredan en bloques, como si siempre estarían juntitos, ¿no? Asociados entre ellos. Entonces, a la izquierda vemos los genes MHC de los progenitores. Arriba el de uno de ellos, supongamos del padre, y abajo el de la madre. Entonces, el padre tiene un haplotipo, un grupo de genes MHC, ¿no? Todos los correspondientes, A, B, C, D, R, D, P, D, Q, en amarillo, y otro haplotipo en verde. A su vez, esta persona ha heredado cada haplotipo de cada uno de sus progenitores. Abajo vemos el de la mamá, un haplotipo en lila y un haplotipo en rojo. Entonces, los hijos van a heredar un haplotipo de cada progenitor. Por ejemplo, a la derecha, el primer recuadro, vemos que este individuo ha heredado el haplotipo paterno de color amarillo y el haplotipo materno de color lila, ¿sí? A eso se refiere justamente los haplotipos, que siempre se heredan en bloques. Si este individuo hereda los genes amarillos, todos van a ser los amarillos. No puede heredar
un gen amarillo y uno verde del papá. No pueden haber esas combinaciones. O hereda todos los amarillos o hereda todos los verdes. Y lo mismo de los maternos. El segundo hijo, que es el segundo recuadro, ha heredado el haplotipo paterno que está en color amarillo y el haplotipo materno que está en rojo. Entonces, si comparamos estos dos hermanos, vemos que comparten un haplotipo, el paterno, pero el otro no. Entonces, estos individuos ya no serían idénticos entre sí. Son idénticos en el 50% de sus genes MHC. El tercer hijo ha heredado el haplotipo paterno en color verde y el rojo de la madre, ¿no? Entonces, si comparamos, no se parece en nada a su primer hermano y con su segundo hermano solo comparte el haplotipo materno. Y el último hijo tiene el haplotipo paterno de color verde y el materno de color lila. Entonces, si comparamos a los 4 hermanos, ninguno de ellos son idénticos, ¿no? Algunos no se parecen en nada, otros comparten un haplotipo. Esto es lo que generalmente sucede en hermanos que no sean gemelos idénticos. Es por eso que al momento de hacer una búsqueda de un donante, no siempre los hermanos pueden ser donantes. Incluso si los comparamos con sus padres, evidentemente con ellos siempre van a compartir un haplotipo, pero el otro no. No sé si de esta parte hay alguna pregunta. ¿Está todo claro antes de que pasemos a la presentación antigénica? Está claro, doctora. Ya, gracias. Bueno, entonces, esto es lo que he visto más relevante, que repasemos el tema de MHC. Y ahora vamos a ver ya lo que es la función del MHC, que se encarga de la presentación de antígenos, ¿no? Sabemos que tenemos dos vías de presentación antigénica. Una es la vía endógena, es la que vemos a la izquierda y es la que se refiere a las proteínas que ya están dentro de la célula, ¿no? No tienen que ingresar por ningún mecanismo, ya se encuentran ahí. Y a la derecha vemos la presentación exógena, es decir, cuando los antígenos están fuera y tiene que haber algún mecanismo para que ingresen. Entonces, a la izquierda vemos la vía endógena, que va a seguir un camino distinto al de la vía exógena. En la vía endógena, las proteínas que son intracelulares van a ser degradadas en una estructura de varias proteínas, una estructura multiproteica que se conoce como proteasoma. Son proteínas con actividad catalítica que lo que van a hacer es degradar esta proteína en péptidos más pequeños y esta proteína, para poder acoplarse a la molécula del MHC de clase 1, va a tener que ingresar al retículo endoplásmico y lo va a hacer gracias a un par de proteínas que se conocen como TAP, TAP1 y TAP2, que son estas de acá que vemos, que están agarrando aquí la piernita de pollo que está esquematizada así en esta imagen y colocándola sobre la bandeja, ¿no? Que sería la hendidura del MHC de clase 1. Esta es una forma segura de que no hayan otras proteínas que se puedan unir acá y el MHC salga ya con su péptido para presentárselo al linfocito T CD8. A la derecha vemos la presentación antigénica exógena o lo que llamamos la vía extracelular, donde los antígenos van a ingresar por un proceso de endocitosis. Esta vía también se llama lisosomal, ya que tiene que ingresar a unas vesículas que se van a fusionar con vesículas lisosómicas para que se degraden los antígenos. Y a su vez, el MHC de clase 2 va a estar en el aparato de Golgi, ¿no? Sabemos que en este espacio puede haber muchas otras proteínas que se podrían unir al MHC de clase 2 y esas podrían ser proteínas propias. Entonces, en este caso, el MHC de clase 2 tiene la hendidura o la bandejita, que sería en este caso, cubierta, protegida, para que otras proteínas no se puedan unir. Y está protegida por lo que se conoce como la cadena invariante, que sería esta
servilleta. Una vez que ya el antígeno ha sido degradado, para que este sea cargado sobre la molécula MHC, tiene que haber una molécula que le ayude a quitar esa cadena invariante para que el antígeno se pueda unir. Esa molécula es el HLA-DM, ¿no? Y lo que retira concretamente es lo que se conoce como el péptido CLIP, que es parte de la cadena invariante. Una vez retirado, el antígeno ya se puede ubicar sobre el MHC de clase 2 y salir a la superficie para presentarle el antígeno al linfocito T helper, ¿no? Estas moléculas ya van a seguir su proceso de reciclaje. Entonces, eso sería de manera esquemática. Ahora lo vamos a ver con más detalle. En general, las etapas o ambas vías, la exógena y la endógena, tienen etapas comunes, que son la de captación, degradación, formación del complejo MHC proteína y la presentación antigénica, ¿no? Solamente que hay algunas diferencias entre cada uno. Vamos a empezar por la vía exógena. La vía exógena se refiere a los antígenos que están afuera. Vamos a tener un paso de captación donde va a ingresar el antígeno. Esto puede ser por fagocitosis, por pinocitosis, por endocitosis, y va a entrar en moléculas endosómicas. En estas vesículas va a haber un incremento de la acidez, lo cual va a activar las enzimas lisosomales y va a generar que esta proteína se degrade en péptidos más pequeños. Estas enzimas son principalmente la catepsina B y las proteasas D y L, que se activan por este cambio de pH. Ahora, el MHC. ¿Qué pasa con el MHC? Aquí tenemos la molécula MHC de clase 2, ¿no? Habíamos dicho que se encuentra en el aparato de Golgi, que habría el riesgo de que otros péptidos, como este de acá que vemos en amarillo, se una y este sea presentado erróneamente. Entonces, hay una molécula que se conoce como cadena invariante, que por un lado estabiliza el MHC de clase 2 y evita que otros péptidos se puedan unir. Esta cadena invariante está formada, en realidad es por 3 cadenas invariantes, un complejo trimolecular, y podemos ver que protege 3 moléculas MHC a la vez, ¿no? Esta sería la que vemos a la derecha, la vista superior, y aquí abajo cómo está protegiendo 3 moléculas MHC. Perdón, voy a volver. Esta partecita que vemos en rojo, que es justamente la que protege a la hendidura del MHC, se conoce como péptido CLIP. Es una extensión de la cadena invariante, pero es la que toma contacto. Este es el péptido CLIP, este extremo. El significado de péptido CLIP es este que vemos aquí abajo, significa péptido de la cadena invariante asociado a MHC de clase 2. Entonces, una vez que el antígeno ha sido captado y se está degradando, el MHC está unido primero a la cadena invariante, ¿no? Para que ocurra la liberación de la hendidura del MHC, va a tener que activarse la catepsina L, que degrada esta cadena invariante. El CLIP queda bloqueando el surco, y una vez que esta vesícula se fusiona con la vesícula que contiene a los péptidos, el péptido puede ingresar y unirse a la hendidura. Pero para que esto pueda ocurrir, tiene que participar una molécula que facilite este proceso, y esa molécula es el HLA-DM. Entonces, cuando el péptido CLIP está aquí todavía unido, el HLA-DM, que es otra molécula de clase 2, de las no clásicas, se acerca y permite la separación del péptido CLIP y la unión del péptido de interés.
Entonces, bueno, acá lo vemos nuevamente, cómo se une el péptido. Esto se estima que todo este proceso puede durar hasta 50 horas. Y una vez que esto ya se presenta en la superficie, las moléculas MHC son enviadas a los lisosomas para ser degradadas. Entonces, este es el proceso de la presentación antigénica exógena. ¿Les queda claro este proceso? ¿Tienen alguna duda, algo que quisieran que aclaremos? Doctora, ¿puede volver a explicar el anterior mecanismo? Bueno, una diapositiva antes de esto. A ver. ¿No? Sí. Ya. Esto se refiere a que, a ver, voy a volver un poquito más. Decíamos que la molécula MHC de clase 2 va a estar protegida por la cadena invariante. La cadena invariante, una de sus porciones se conoce como péptido clip, que es la que está protegiendo la hendidura. Y va a haber unas enzimas que degraden esto para dejar solo al péptido clip, ¿sí? Pero tiene que haber alguna molécula que facilite que el péptido clip se retire para que el péptido de interés pueda ingresar. Y esa molécula es el HLA-DM, que es lo que vemos acá. El HLA-DM es una molécula que está anclada a las membranas vesiculares, ahí dentro del aparato de Golgi, y se va a acercar al HLA de clase 2, lo estabiliza y va a permitir que el péptido clip, que es este círculo que vemos en color lila, se retire para que el antígeno de interés se pueda alojar en la hendidura. Ahora sí queda claro. Sí, doctora. Ya, entonces, de esta vía exógena, lo que tienen que acordarse es que es una vía lisosomal, que hay una degradación en los lisosomas, que la molécula MHC de clase 2 está protegida por la cadena invariante, concretamente por el péptido clip, y que el HLA-DM facilita la unión del péptido. ¿Sí? Eso es, digamos, lo más característico de esta vía. Ahora, hablando de la vía endógena, tenemos las mismas fases. La diferencia es que la captación ya no ocurre porque el péptido, el antígeno ya está dentro. El paso de degradación se va a dar en este caso en el proteasoma, luego se forma el complejo péptido MHC, aquí participan las proteínas TAP y luego se da la presentación. Esta es una vía que también se llama citosólica, porque ocurre en el citosol, son las proteínas del proteasoma, son un complejo multiproteico, son proteínas ubiquitinadas, es decir, que están unidas a la ubiquitina, y está compuesto de 28 subunidades. Cuando la proteína, que es esta como serpentina que vemos a la izquierda, pasa por el proteasoma, termina siendo degradada en una serie de péptidos. Esta es la estructura del proteasoma, una vista superior, una vista lateral, todos los dominios que tiene. Y si bien tiene organizado en anillos, cada 7 subunidades y con una capacidad proteolítica. Entonces, esto estaría ocurriendo en el citosol, ¿verdad? Aquí se degrada la proteína y el MHC de clase 1 se va a encontrar apenas recién sintetizado en el retículo endoplásmico. Como en este retículo endoplásmico no existe el riesgo de que otras proteínas se puedan unir, no existe necesidad de que esté protegido, ¿sí? Entonces se encuentra ahí, pero tiene que haber alguna forma de que las proteínas que se han degradado ingresen al retículo endoplásmico para acoplarse al MHC. Y aquí es donde participan las proteínas TAP. Entonces aquí tenemos el citosol en la parte de abajo, aquí se ha degradado la proteína y aquí en color
azul en un círculo tenemos al péptido. Y por otro lado, aquí arriba tenemos el lumen del retículo endoplásmico. Entonces, este péptido requiere la presencia de estas proteínas TAP. Estas proteínas tienen un dominio hidrofóbico en esta región transmembrana y la presencia del péptido que tenga ciertas características va a permitir que esto se abra como una compuerta, que el péptido ingrese y se acople al MHC. Sin embargo, esto no es, digamos, tan sencillo como parece, es un poquito más complejo. Sabemos que el MHC de clase 1 tiene una cadena alfa y otra que es la beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina es muy importante para estabilizar al MHC de clase 1. Mientras no está completo el MHC de clase 1, cuando todavía no está sintetizada la beta 2 microglobulina, la molécula que lo estabiliza se conoce como calnexina, ¿sí? Una vez que se une la beta 2 microglobulina, se acoplan otras proteínas, porque la única forma de que la molécula esté completamente estable es que además de la beta 2 microglobulina esté el péptido alojado. Entonces, hasta que ese péptido no está ahí, van a haber otro grupo de proteínas que se conocen como complejos CET, que están compuestos por calreticulina, ERP57 y tapacina. Estas tres estabilizan a la molécula y el momento que el péptido ingresa gracias a TAP1 y TAP2, entonces ya se disocia el complejo Z. Y ya tenemos al MHC de clase 1 completamente estable y listo para salir a la superficie y presentar su antígeno, ¿sí? De esta vía queda todo claro, es la vía endógena. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Como resumen de lo que sería la presentación antigénica, podemos decir que los linfocitos T y B reconocen a los antígenos de manera distinta, como sabemos. Los antígenos tienen que ser catabolizados y sufrir todo un proceso antes de que los linfocitos T los reconozcan. Estos tienen que ser en forma de péptidos. Si hablamos ya de la vía exógena, esta es una vía lisosomal, ¿no? La vía endógena no es lisosomal, es citosólica. El mecanismo de procesamiento depende mucho del lugar donde esté el patógeno. Si es extracelular, obviamente va a seguir la vía exógena, y si es intracelular, la vía endógena. Los pasos comunes a ambas vías serían captación, degradación, formación del complejo MHC péptido y presentación antigénica. En la vía exógena, como habíamos dicho, participa la cadena invariante, participa el HLA-DM, y en cambio en la vía endógena participan el proteasoma y las proteínas TAP, ¿no? Y bueno, esto ya no lo he puesto acá, pero en clases sí habíamos visto que los patógenos tienen diferentes mecanismos para evadir la respuesta inmune, afectando diferentes fases, ¿no?, del procesamiento antigénico. Como complemento a esta parte, también habíamos hablado de la sinapsis inmunológica y los checkpoints, ¿no? Los famosos puntos de control. No voy a entrar en mucho detalle de la inmunoterapia, temas de inmunoterapia antitumoral que hemos visto en clases, pero sí de los conceptos básicos. Entonces aquí podemos ver en la imagen de arriba la famosa molécula CD28. Decíamos que después de que ocurre la presentación antigénica y se da la primera señal, esta molécula CD28 se une con su ligando y da la segunda señal. Esto permite que el linfocito termine de activarse. Y la contraparte es la molécula regulatoria, que es el CTLA4, que una vez que se expresa se une al mismo ligando, pero envía una señal de inhibición. A nivel periférico, también los linfocitos activados
van a tener otra forma de control, que es lo que vemos abajo. Aquí tenemos en amarillo una célula de un tejido inflamado que expresa una molécula llamada PDL1, cuyo ligando es el PD1 que se expresa en el linfocito T activado y que al unirse a su ligando, como aquí hay una señal de que hay mucha inflamación, entonces también envía señales de inhibición, ¿no? Estos serían dos mecanismos de control, tanto el CTLA4 como el PD1. Dentro de esta sinapsis hemos visto que hay una serie de moléculas, tanto de coestímulo como de coinhibición. A la derecha vemos las de coestímulo, no es necesario que memoricen todas, pero está como ejemplo el CD28, el CD40, OX40, etcétera, y digamos el más importante el CD28. Y como inhibitorias, las que es importante que recuerden son el CTLA4 y el PD1, ¿no? Con sus respectivos ligandos. Simplemente mencionar, como les digo, no vamos a entrar aquí en detalles, pero el hecho de conocer estas moléculas de coestímulo y de inhibición ha servido para que se puedan generar estrategias de inmunoterapia, sobre todo en el área de inmunología tumoral. En los tumores sabemos que los linfocitos T son muy eficientes destruyendo tumores, entonces se los puede estimular actuando sobre estas moléculas. Si, por ejemplo, yo tengo anticuerpos agonistas de los receptores activadores, como por ejemplo CD28, lo que hago es activar al linfocito T. Y si tengo anticuerpos bloqueantes de las moléculas inhibitorias, si yo bloqueo la inhibición, igualmente se activa más ese linfocito T y esto permite que, por ejemplo, pueda actuar sobre los tumores, ¿no? Entonces, estas son algunas estrategias de inmunoterapia que en clases ya hemos entrado en más detalle, pero esta es la idea general. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta antes de pasar a la última parte. No, doctora. Bueno, entonces, el último tema que hemos visto se trata de, sobre todo lo que es la regulación de la respuesta inmunológica. Hemos hablado de muchos temas como producción de citoquinas, subpoblaciones linfocitarias, que son temas que ya los hemos tratado varias veces, así que me voy a centrar sobre todo en algunos mecanismos nuevos que hemos hablado en este módulo para que los repasemos, ¿no? Para empezar, sabemos que una de las formas que tiene el sistema inmune de regularse va a ser por medio de las diferentes subpoblaciones de linfocitos y tenemos principalmente estas cuatro. Recordemos que estas cuatro subpoblaciones son de los linfocitos TCD4, de los conocidos como T helper. Tenemos los TH1, TH2, TH17 y T reguladores. ¿En qué se diferencian? Sobre todo en su perfil de citoquinas y en qué los estimula, ¿no? Que son otras citoquinas. Estructuralmente son los mismos, pero dependiendo cuál es el patógeno que está produciendo la respuesta inmune, nuestro sistema va a producir ciertas citoquinas y estas citoquinas a su vez van a hacer que este mismo linfocito T helper secrete otras. Entonces, por ejemplo, los TH1 de manera característica producen interferón gamma, interleuquina 2 y TNF, los TH2 producen sobre todo interleuquina 4 y 5, los TH17 sobre todo interleuquina 17 y los T reguladores interleuquina 10 y TGF beta, ¿no? Entonces esto es lo más importante de estas subpoblaciones. Por otro lado, hemos hablado de lo que es la tolerancia central y periférica. Sabemos que la tolerancia central, ya hemos hablado mucho de esta, ya la conocemos, es la que se produce en los órganos centrales, principalmente en el timo. En el caso de los linfocitos T es el timo y consiste en los procesos de selección positiva y negativa, ¿no? Aquí va a participar el gen aire, o conocido como regulador autoinmune,
que lo que hace es controlar la expresión de antígenos propios para que nuestros linfocitos sean testados o evaluados frente a estos antígenos y aquellos linfocitos autorreactivos sean eliminados. Otro gen importante es el FOXP3, que codifica para un factor de transcripción conocido como FOXP3, que va a ser muy importante a la hora de generar células T reguladoras. En cuanto a la tolerancia, también existen mecanismos de tolerancia periférica, es decir, una vez que nuestras células salen de los órganos linfoides primarios, a nivel periférico también van a haber varios mecanismos y son algunos de los que hemos visto en clases. Algunos de los que habíamos mencionado son, por ejemplo, la ignorancia. La ignorancia se refiere a que en ciertos lugares existen barreras anatómicas por las cuales las células inmunes no van a poder acceder a algunos sitios. Estos sitios se conocen como inmunológicamente privilegiados, por ejemplo, el ojo, sistema nervioso central, testículos en los hombres, y es simplemente un mecanismo de, digamos, ignorar el antígeno, ¿no? No hay un mecanismo muy complejo, pero es más un tema anatómico. El otro mecanismo es el de la delesión clonal extratímica. Este se refiere a que fuera del timo van a haber ciertos mecanismos para que los linfocitos sean eliminados en ciertos contextos por un mecanismo de apoptosis. Aquí van a intervenir las moléculas conocidas como FAS, que está en el linfocito T, y su ligando, que está en la célula presentadora, que tras una sobreactivación linfocitaria van a dar lugar a que se active este proceso de apoptosis y la célula sea eliminada. Otro mecanismo es el de anergia. La anergia se refiere a la incapacidad de generar una respuesta inmune. Es un estado de inactividad permanente. La anergia se va a dar cuando no existe coestímulo. Habíamos dicho que para que el linfocito T se active tiene que haber una primera señal, que es el MHC con el péptido, y una segunda señal, que es el coestímulo y que está dado por el CD28. Si, por ejemplo, el CD28 está presente, pero su ligando no, entonces no va a haber producción de interleuquina 2 y este linfocito va a quedar inactivo, ¿no? En un estado de anergia. Otro mecanismo es el de inhibición. Esto quiere decir que el linfocito que sí se activa va a tener un mecanismo regulador que está dado por las moléculas de control o checkpoints. La más importante, el CTLA4, que ya lo hemos mencionado, otra puede ser el PD1. Otro mecanismo es la supresión. Esto se refiere a que los linfocitos que están activos van a haber células capaces de frenarlos, de suprimirlos, y esto va a estar dado por células conocidas como toleragénicas, que son los T reguladores, que producen citoquinas antiinflamatorias, la interleuquina 10 y el TGF-beta, que al producirse frenan la activación de estos linfocitos y también pueden activar mecanismos de apoptosis al hacer que se exprese el FAS y sus ligandos y la célula entre en apoptosis. La respuesta inmune innata, si bien no entra mucho dentro de este tema, pero también puede ser regulada de varias formas, ¿no? Hay una serie de inhibidores de los polimorfonucleares, de macrófagos, de células NK, etcétera. Esto no lo hemos comentado mucho en clases, así que no vamos a entrar en mucho detalle, pero también la respuesta innata tiene mecanismos de regulación. Y por último, en lo que es la respuesta inmune adaptativa humoral, tenemos el mecanismo idiotipo anti-idiotipo. Este mecanismo, conocido también como red idiotípica, se entiende si sabemos, para empezar, lo que es un idiotipo. Entonces, aquí a la derecha tenemos una imagen, me van a ir siguiendo porque no tengo aquí la flechita para señalarles, pero tengo como una estrellita un antígeno.
y un linfocito B que produce un anticuerpo frente a este antígeno. A la estrellita le hemos llamado antígeno 1 y al anticuerpo, anticuerpo 1. Este anticuerpo, como ustedes saben, tiene un extremo que se conoce como región variable, que es la parte que reconoce al antígeno. Cuando nuestro sistema inmune ya detecta este anticuerpo en circulación por mucho tiempo, esta región variable, que sabemos que es única en cada anticuerpo, se convierte para nuestro sistema inmune como el nuevo antígeno. A este sectorcito que les digo se le conoce como idiotipo, es el idiotipo del anticuerpo. Entonces, este idiotipo ahora es nuestro nuevo anticuerpo y por tanto voy a tener otro linfocito B que ahora va a producir anticuerpos frente a este idiotipo. Estos se van a llamar anticuerpos anti-idiotipo. Después de que estos anticuerpos estén en circulación por determinado tiempo, también van a ser detectados como algo extraño y este tercer idiotipo va a ser el nuevo antígeno, va a haber otro linfocito B que produzca anticuerpos anti-idiotipo y así sucesivamente se va a ir controlando la respuesta inmunohumoral. Entonces esto va a permitir una inhibición paulatina de la producción de anticuerpos. Esto nos sirve para que los anticuerpos no se produzcan eternamente, ¿no? Cuando ya no es necesario. Entonces, esto es lo que se conoce como red idiotipo-antidiotipo o reacción idiotipo-antidiotipo. Bueno, esto sería lo último. No sé si tienen alguna pregunta de esta última parte. Tal vez algún aspecto que no haya considerado ahora, que hayamos visto en clases, que quieran repasar, que no les quede claro, alguna duda que tengan del cuestionario, los que lo hayan hecho. Bueno, creo que no hay preguntas, así que espero que esté todo claro, que les haya servido esta clase de repaso. Como ya les había dicho, bueno, a los que han pasado clases hoy y también por el grupo, nuestro examen parcial lo vamos a hacer este día viernes. Les hemos dado la opción de hacerlo virtual o presencial. En dirección de carrera nos han indicado que esta semana solo se pueden tomar exámenes virtuales y a partir de las fechas que han sacado se van a poder tomar presenciales, pero todavía eso está sujeto a cambios, ¿no?